Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi clase virtual del aula a tu pantalla. Hoy, como todos los jueves, a las 9 de la noche, tenemos específicamente una clase de derecho rapidísima, 15 minutos, en donde trataré, específicamente de mostrarte un montón de conocimientos y de conceptos jurídicos. El día de hoy vamos a hablar de la terminación anticipada en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Una de las ramas maravillosas que es específicamente el derecho administrativo disciplinario con este nuevo sistema nacional anticorrupción que, como tú sabes, entró en vigor con las leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas en junio del año 2017. ¿Ok? Entonces, este sistema es relativamente nuevo para los servidores públicos y ahora también o particulares que, estén siendo imputados en el informe de presunta responsabilidad administrativa por la autoridad investigadora por una falta administrativa grave o por una falta administrativa no grave. En ese sentido, vamos a empezar por el artículo constitucional. Acuérdate que a mí siempre me gusta empezar con la Constitución. ¿Por qué motivo? Porque, la Constitución es lo que te va a dar la parte de legalidad hacia una norma secundaria. Y en este sentido, la norma secundaria no podrá ser declarada inconstitucional o no violará derechos humanos, ¿verdad? Si está fundamentada o dirigida desde el ámbito constitucional o desde el ámbito convencional. Recuerda el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, cuya reforma en la Constitución se dio específicamente el 10 de junio del año 2011. Bajo esa perspectiva, el artículo 17 constitucional es el que nos va a dar la base para la terminación anticipada del procedimiento administrativo de responsabilidad. ¿Qué quiere decir que existe una terminación anticipada? Muy fácil, que no va a haber una condena o que no va a haber una sanción hacia quién, hacia el servidor público o particular, insisto, por una falta administrativa grave o por una falta administrativa no grave, en el caso únicamente de los servidores públicos. El artículo 17 constitucional, párrafo tercero, te indica que se deberá privilegiar sobre todo la parte de llegar a un acuerdo, ¿verdad? A un acuerdo entre las partes en el caso en que a ambas partes no les sea perjudicial y que no se viole además el debido proceso y la legalidad. Entonces, aquí tenemos específicamente el principio de terminación anticipada de un procedimiento. En materia administrativa disciplinaria, ¿dónde lo encontramos? Mira, lo encontramos en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y este artículo nos habla específicamente de dos autoridades. Acuérdate que en materia administrativa disciplinaria tenemos tres autoridades. Te las voy a poner aquí, que es la autoridad investigadora, que es la que investiga y realiza el IPRA, es decir, la que formula imputación en el IPRA de una falta administrativa grave. ¿Hacia quién? Hacia particulares o hacia servidores públicos, ¿verdad? Aquí tenemos que son faltas administrativas graves, aquí tenemos que los servidores públicos son faltas administrativas graves o una falta administrativa no grave. Entonces, esto la autoridad investigadora lo realizará en el informe de presunta responsabilidad administrativa, es decir, en el famoso IPRA. En el famoso IPRA, en donde encontramos desde la investigación hasta su realización del 90 al 104 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bajo esa perspectiva, quiero decirte que la segunda autoridad en materia administrativa disciplinaria es la autoridad substanciadora. ¿Qué es la autoridad substanciadora? Como su nombre lo indica, la autoridad substanciadora substancia el procedimiento administrativo de responsabilidad. Bajo esa perspectiva, esta autoridad substanciadora tendrá específicamente un eje muy básico en este procedimiento administrativo de responsabilidad y es el de admitir el IPRA o no admitirlo. Aquí lo vamos a poner.
¿A quién se lo va a admitir? Bueno, ¿quién lo hace? La investigadora. Entonces, ¿admite el IPRA o no lo admite? Si lo admite, fíjate bien lo que te voy a decir. Si lo admite, aquí es donde inicia el procedimiento administrativo de responsabilidad. En la admisión del IPRA, acuérdate, del IPRA. Ok, entonces, aquí es donde inicia el procedimiento administrativo de responsabilidad. El PREA, ¿no? Procedimiento de responsabilidad administrativa. Ok, bien, eso es uno de los elementos, es una de las facultades que tiene la autoridad substanciadora y es la que nos va a servir para yo mostrarte cuándo termina anticipadamente el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ahora, la tercera autoridad, ¿no? En materia de responsabilidades administrativas, la autoridad resolutora. Esta autoridad resolutora, como su nombre lo indica, es la que resuelve, es la que va a sancionar o no, ¿verdad?, a un servidor público y o particular por una falta administrativa grave o por una falta administrativa no grave. Únicamente en el caso de los servidores públicos. Entonces, esta va a resolver. Acuérdate que la autoridad resolutora en materia administrativa puede ser, en el caso de las faltas administrativas no graves, el órgano interno de control, ¿ok? Y en el caso de las faltas administrativas graves, ya ustedes lo van a saber, lo saben, el Tribunal de Justicia Administrativa, que es el que va a resolver las graves. Y el que resuelve, el órgano interno de control, es el que resuelve las faltas administrativas no graves. Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Recuerda que por mandato constitucional, déjame agarrar otro color. Recuerda que por mandato constitucional, la autoridad investigadora, aquí me falta completarle, investigadora, la autoridad investigadora no puede ser a la vez autoridad substanciadora o autoridad resolutora. Eso es por mandato constitucional. En cambio, la substanciadora y la resolutora sí pueden estar en una sola persona, o en un solo órgano, o en un solo ente, como tú lo quieras llamar. Bueno, pues el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que prevé la terminación anticipada del procedimiento de responsabilidad administrativa maneja estas dos autoridades. Fíjate bien, la autoridad substanciadora y la autoridad resolutora. ¿En qué ámbitos los maneja? Muy sencillo. Fíjate en qué ámbitos los maneja. Primero te dice que la autoridad substanciadora se puede abstener. Fíjate cómo está. Abstener. ¿Qué quiere decir abstener? No hacer, ¿ok? Pero también la autoridad resolutora se puede abstener. Abstener. ¿De qué se puede abstener? De lo mismo, de no hacer. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se va a abstener la autoridad substanciadora? Te lo dije aquí. Cuando admite el IPRA, ¿qué hace? Inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa. Bueno, pues la autoridad substanciadora se puede abstener de iniciar el procedimiento. ¿Ya te diste cuenta? Independientemente de que haya admitido el IPRA, puede decir no. Ahora resulta que no voy a iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad. Es decir, se termina anticipadamente el procedimiento administrativo de responsabilidad. Ahora, fíjate bien, la resolutora también se puede abstener. ¿De qué se puede abstener la autoridad resolutora? Aquí está, acuérdate lo que te dije. Se podrá abstener de resolver. Así es. Imagínate, en materia procesal, ¿no? En materia procesal administrativa disciplinaria tenemos una fase que es la de investigación, que esta fase de investigación corresponde específicamente a la autoridad investigadora. Tenemos la fase de la audiencia inicial, esta audiencia inicial a la autoridad substanciadora. Tenemos la audiencia de desahogo de pruebas también a la autoridad substanciadora, y tenemos la fase de resolución, ¿no? Que resolución es muy fácil, a la autoridad resolutora, ¿sí o no? Entonces, mira, sucede que si se puede terminar el procedimiento
administrativo disciplinario desde aquí, cuando la substanciadora se abstenga ¿de qué? De iniciar el procedimiento. Ese es el primer elemento. Aquí se termina, se puede terminar, pero el segundo se puede terminar aquí en la resolución. Se abstiene de resolver, ya te diste cuenta, antes de la resolución, perdón, se abstiene de resolver. Quiere decir que la autoridad investigadora llevó a cabo todo un procedimiento en el cual defendió su IPRA, donde aquí tiene su teoría del caso, sus elementos normativos, sus datos de prueba y también tiene sus elementos fácticos, es decir, los hechos. Todo esto lo defendió en la audiencia inicial, ofrecieron pruebas, se desahogaron las pruebas y resulta que en la resolución el órgano interno de control o el Tribunal de Justicia Administrativa dice no, me abstengo, es decir, no voy a resolver. Imagínate llevar todo un procedimiento para que al final el tribunal o el órgano interno de control te diga, no voy a resolver, me abstengo de resolver. Ok, mira, el artículo 101 tiene dos fracciones que son muy importantes, pero yo me voy a ir a la fracción segunda. ¿Por qué a la fracción segunda? Porque la fracción segunda te dice que en caso de que el particular imputado por una falta administrativa grave o el servidor público imputado por una falta administrativa grave y o no grave, ¿no? Supongamos que es grave, de las graves, haya reparado espontáneamente los daños y perjuicios a la hacienda pública. Dentro del IPRA, la autoridad investigadora te dirá que el daño a la hacienda pública asciende a determinados miles o millones de pesos. Pues el servidor público y o particular tendrán todo el procedimiento para reparar el daño y que no se les sancione. O en su defecto, reparan el daño, ¿verdad? Con la substanciadora cuando ya se inició el IPRA, cuando ya admitió el IPRA, y entonces bajo esa perspectiva la substanciadora dice no, ya reparó el daño a la hacienda pública, entonces me puedo abstener de iniciar un procedimiento. Se permite eso, déjame ver el tiempo, todavía tengo 2 minutos. Eso constitucionalmente se permite, ya lo vimos que sí. 17 constitucional, párrafo 3º, no se violenta el principio de legalidad, no se lesiona a ninguna de las dos partes, porque el Estado ha sido pagado con respecto a los supuestos daños y perjuicios que se le cometieron a través de la comisión de una falta administrativa grave o de una falta administrativa no grave. Y en su defecto también tenemos todo este tiempo para efecto de que de reparar el daño. Y te ahorras la resolución, te ahorras inhabilitaciones, te ahorras sanciones económicas, inhabilitaciones en el caso de las faltas administrativas hasta de 20 años, ¿no? En el caso de las faltas administrativas graves, hasta de 20 años puedes seguir realizando como particular, por ejemplo, contratos a la administración pública, puedes seguir como particular también realizando, no sé, arrendamientos, etcétera. La administración pública solamente cubres el daño. ¿Ya te diste cuenta? Claro, muchos no están de acuerdo en el sentido de que, ¿sabes qué? No es suficiente, dicen, ese es el argumento, de que haya cubierto los daños y perjuicios hacia la hacienda pública, sino que requiere de una sanción. Pero te voy a decir algo. Acuérdate que el procedimiento de responsabilidad administrativa es un procedimiento garantista. Y quien tiene que demostrar, así lo dice el 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, quien tiene que demostrar la culpabilidad y te dice, más allá de toda duda razonable del servidor público y o particular, es la autoridad investigadora. Y también la defensa del servidor público y o particular, aquí tendrá un montón de herramientas o estrategias de litigación para tirar la teoría del caso del servidor público. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo como Estado, vamos a ponerlo desde esa perspectiva, yo como Estado, en lugar de quedarme sin nada y que se dicte una resolución absolutoria para el particular y o el servidor público, pues mejor que se me paguen los daños y perjuicios. Igual,
¿no? Yo como Estado, antes de que ponga a trabajar a toda una línea de servidores públicos, ¿verdad? A todo el Estado para sancionar. Si aquí ya me cubre los daños y perjuicios, bueno, pues mejor me abstengo y me quedo con mis daños y perjuicios y ya no los sanciono. ¿Qué puede hacer la investigadora? Ok, porque tampoco se queda así. La investigadora, como parte procesal del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad hasta el final, lo que puede hacer es interponer, aquí lo voy a poner, de acuerdo al artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puede interponer un recurso. ¿Qué recurso? El recurso de inconformidad. ¿En qué sentido el recurso de inconformidad? Los que ya vieron específicamente mi video que está aquí en mi canal de YouTube de los recursos, y ahí explicamos muy bien el recurso de inconformidad. Bueno, se van a dar cuenta que este procede cuando la autoridad substanciadora decide abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o cuando la autoridad resolutora, ¿verdad?, decide abstenerse de resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ya te dije, ¿quién lo puede interponer? La autoridad investigadora, porque ella es, se supone, a la que le conviene que a través de la teoría del caso que tiene en el IPRA y que va a defender en el procedimiento, bueno, pues sancionen al servidor público. Queridos amigos, espero que esta información te haya servido muchísimo. Definitivamente es apasionante la materia administrativa disciplinaria. Esta parte de lo que puedo hacer, pues algo muy bueno para los abogados, ¿no? Para evitar inhabilitaciones y sanciones hacia sus clientes, si son servidores públicos y o particulares. E independientemente de eso, me parece que también el Estado pudiera obtener mucha ganancia en ese sentido y bueno, el 17 constitucional lo permite. Suscríbete a mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial. Sígueme por mis redes, mi Facebook personal, Liz Padilla, dame seguir. Si ya no hay lugar para amigos, no te preocupes, solamente dame seguir. Te van a aparecer toda mi información jurídica que subo día con día. Y bueno, pues también en mi Twitter, LZBet, Padilla 2. O si también lo prefieres, me puedes seguir por Instagram, doctora-Liz-Padilla. Mi fanpage, Lisbeth Xochitl, Padilla Sanabria. Te mando un beso, como siempre. Tengo muchísimo calor, hace mucho calor en estas épocas. Cuídate mucho de esta emergencia sanitaria del coronavirus. Aquí voy a estar yo enseñándote, tratándote de enseñar toda esta información jurídica. ¿Tienes dudas o preguntas? Acuérdate que estoy en mi chat en vivo. Besos y abrazos para todos. Excelente jueves. Nos vemos en otra cápsula jurídica o en otra clase virtual del aula a tu pantalla con la doctora Liz Padilla. Aprendamos derecho con la doctora Liz Padilla. Bye, bye. Les mando un beso. Bye.